Esto es lo que pasó entre Royal Rumble y Elimination Chamber. Gunther retiene su campeonato, R-Truth es destronado del Judgment Day, Seth Rollins ruega por una oportunidad, CM Punk se despide, tuvimos polémica por la aparición de D-Rock y Cody le cedió el paso, pero luego siempre no. D-Rock se hizo heel, Bayley se hace face y Damage Control ahora son japonesas. Drew McIntyre está en su prime, Triple H se enoja con D-Rock, Becky Lynch spoilea que ganará la Chamber, Tiffany sobresale en sus luchas debut, Cody Rhodes obtiene su segunda derrota mano a mano desde que regresó y Gunther retiene el título para dar comienzo así a la rivalidad entre hermanos Uso. Arrancamos así el evento al que tienen razón al llamarlo así, el evento más predecible en mucho tiempo. Porque mira que desde la era Triple H para acá, los pay-per-views, Premium Live Event, han tenido esa dinámica, pero no todos han sido malos. Triple H dentro de lo predecible ha sabido sorprender. Sin embargo, aquí, la Elimination Chamber femenina sabíamos que Becky la iba a ganar desde el evento de conferencia de prensa en Las Vegas. Bueno, no. Ahí lo confirmamos. Lo sabíamos desde este careo que fue el año pasado. Judgment Day sabíamos que no iba a perder los títulos, y si los perdían a nadie le importa. Rhea Ripley no iba a perder en su casa, y la Elimination Chamber masculina sabíamos que el indicado era Drew por todo el push que venía sucediendo y la lesión de CM Punk. Entonces sí, no hay mucho que decir. En cuanto a las entradas, destacar la de Tiffany Stratton, que aún y con el nerfeo que le da a tener una nueva canción y no el temazo que tenía en NXT, de acuerdo a su personalidad, parecía que era más local que la mismísima Rhea Ripley en su casa, y ya les voy a decir por qué. Iniciaban la lucha Becky y Naomi, mientras se entretenían con un poco de cardio, en lo que salía la local a desatar la magia, literalmente como cuando una persona se carga toda la lucha al hombro. Bueno, esa fue Tiffany Stratton, recibiendo la mayor parte del daño en los spots y por supuesto que luciéndose cuando a ella le tocaba. WWE tiene que jalar el gatillo cuando tiene un diamante en bruto como ella, porque fácilmente, sin importar la edad, sabes cuando alguien es prodigio de verdad y tiene la chispa para conectar con el público, sea heel o face. Igual era la primera lucha del evento principal, omitiendo el kickoff, y todavía había luz, así que los Aussies estaban contentos. Llegaba Liv Morgan para dar un poco de esperanza a la gente que aún creía en ella. No te voy a decir que fue una lucha espectacular, pero sí voy a utilizar una palabra que me vas a escuchar decir mucho en los eventos Premium Live Events desde que tomó el mando creativo Triple H. Y esa es: cumplió. Las chicas cumplieron con su cometido. Una vez más, la gente siempre va a estar dividida sobre si realmente vale la pena que la estipulación sea así como es, porque ya ha ido perdiendo su magia. Y eso sí, estoy de acuerdo que la Chamber ha venido siendo bastardeada y predecible en los últimos años. Así que se puede llegar a sentir como un evento sin importancia en donde todos van a retener o no habrá sorpresas. Raquel Rodríguez demostraba un poco de poder, pero no era suficiente para levantar los gritos del público como si lo hacía Tiffany, con sus movidas rápidas y frescas, además de un bellísimo Swanton Bomb desde arriba de una cámara. Naomi, producto de un paquetito sorpresivo por parte de Liv Morgan. No soy muy fan de los paquetitos, navajitas, tablitas marinas, pero cuando realmente me sorprenden me quedo callado. Así que después salía Bianca y le daba más movilidad a la lucha, en donde si bien todas las participantes son o fueron talentosas y tuvieron su prime en su momento, y con algunas que sí están en su prime, como Liv Morgan o Tiffany Stratton, le faltó ese extra para hacer saltar al público de la emoción como lo tiene que hacer un Premium Live Event pre-WrestleMania. No es nada contra el público de Australia, de hecho lo reconozco, estuvo bastante bien reaccionando a ciertas cosas, incluso gritando las cosas que no le gustaban, como la eliminación de Tiffany Stratton. Bianca elimina a Raquel con un KOD y después, en una secuencia bastante rápida como para anunciar que ninguna quede tan mal parada, Bianca pierde por paquetito y Becky remata a Liv, confirmando que Triple Humo no se iba a arriesgar con una decisión que hubiera roto el internet e incluso el estadio, como lo hubiera hecho darle la victoria a Tiffy Time y apostar por el talento joven. Espero que no se tarden mucho con ella. Con la ligera posibilidad de que quizás este fuera el único cambio de oro en el evento, llegaba Pete Dunne y Tyler Bate, con un nuevo nombre bastante raro que ni siquiera me enteré cuando se lo cambiaron. New Catch Republic o algo así. Se enfrentaban al día del juicio, en lo que, hay que ser sincero, fue una muy buena lucha. Pero lo que pasa con estas luchas interesantes de la división en parejas es que realmente no es suficiente con la calidad que puedan mostrar las superestrellas en el cuadrilátero, sino que hay que darle valor a los títulos, hay que darle valor a la división, cosa que actualmente no tiene. Lo que sí tiene son equipos buenos formados, que no es lo mismo. Sin embargo, gracias al carrileo de Tyler Bate, que es un talentazo nivel élite, se pudo sobrellevar un buen encuentro, en el que las movidas frescas que aportaron la República Nueva que cachea hizo lucir un
Hizo lucir incluso a Judgment Day, que de momento no ha hecho más que aburrir a la gente, que sin Rhea parece que simplemente quedan relegados a segundo plano. Aunque eso sí, rescatamos la secuencia final que le dio la victoria a los moraditos de la mano de un Coup de Grace de Finn Balor después de un Double Salt of Heaven de parte del sacerdote Damián para retener los títulos. Una vez confirmamos que Tiffany es la que se llevó la mejor ovación, porque incluso el mismísimo Grayson Waller, que a ver sabemos que es heel, pero aún así estando en casa fue menor a la de Tiffany. Irónico. Quizás Tiffany recibió cariño también a causa de él, ya que fueron buenos amigos en NXT y la gente recuerda eso. En cuanto al segmento, nada que decir y nada que no sepamos nuevamente. Sabemos que se está cocinando algo entre Cody, La Roca y Seth, quien también está en la ecuación. Sin embargo, este último precisamente queda mal en el segmento porque estar constantemente con Cody metiéndose y queriendo ser el tercero en discordia, buscando protagonismo y relegando siempre en segundo plano hace quedar mal a su título mundial pesado, que de momento de mundial sigue sin tener nada. Queremos pensar que el sentido común nos dice que por meterse en la historia de Cody y estar pendiente del linaje también, tendremos un nuevo campeón mundial pesado en WrestleMania, lo mejor que le puede pasar a ese campeonato. Y bueno, un sneak peek ahí de que al parecer la amistad entre Grayson Waller y Austin Theory posiblemente ha llegado a su fin. Si en una cámara de eliminación, Royal Rumble o incluso lucha 1 a 1, el público sabe de lleno quién va a ser el ganador, el camino tiene que demostrar que puede tener spots o cosas diferentes a lo que el público se espera. En esta cámara de eliminación confirmamos simplemente que sí hay un downgrade en esta estipulación. A diferencia que en la femenina no hubo un MVP, no hubo una superestrella que cargara con el encuentro. En la cámara masculina la mayoría de los luchadores eran peso pesado. Irónico, ¿no? Por fin respetando el lema del título por el que van a luchar en WrestleMania. No obstante, aunque Logan Paul vendría a ser el prodigio, o como la Tiffany de esta lucha, es su primera vez en una cámara, y ser el que carrilee podría ser una mala experiencia para él. Y tampoco puedes cargarle la lucha a un novato en esta estipulación. Luego tenemos a Bobby Lashley, que con movimientos toscos no suele destacar mucho, y es lento. Tenemos a Kevin Owens, que más allá de las Cannonballs, Frog Splash e intento de Stoner que nos regaló, no pudo aumentar el momentum del combate. Randy lo decidieron cuidar en el kayfabe, con lo de su espalda. Si es kayfabe, ¿no? Y pues LA Knight, a pesar de que aún tiene el gatillo con la gente, pues en el ring es meh. Así que la carga de golpes fue para Drew McIntyre, quien sí está en su mejor momento. El primer eliminado fue sorpresivamente Bobby Lashley, no sin antes regalarnos un gran spot en donde reventó la cámara de eliminación en donde se encontraba Orton con el cuerpo de Logan Paul. Sucesivamente nos adelantaban dos posibles rivalidades para WrestleMania, una entre LA Knight y AJ Styles, un poco raro, la verdad, cuando pensábamos que AJ Styles se iba a enfrentar con DOC, pero parece que se echaron para atrás al mandar a estos últimos a NXT. Y Logan Paul contra Randy Orton, recordando el spot que mencionamos al principio como sí, uno de los mejores RKO out of nowhere, de parte de Randy Orton, que por cierto es quien eliminó a Logan con este RKO. Y a Kevin Owens con otro RKO. Sin embargo, estuvo sufriendo durante todo el combate por su espalda, lo que hizo preocupar a algunos, pero todo parece indicar que es kayfabe. Sí, ¿no? Así que con un Drew al final y un Randy que no puede ni ponerse de pie, habría que haber jalado el gatillo con el Drew sádico y dándole la Claymore en el suelo. Pero no, esto no es la noche de las sorpresas, así que Drew gana por otra vez el recurso de la manopla por parte de Logan Paul al noquear a Randy para así Drew confirme su camino a WrestleMania. Un popular opinion es seguramente decir que estoy de acuerdo en que sea el main event una lucha construida de una superestrella de ese país, como es en este caso Rhea Ripley en su casa, Australia. Y como lo puede pasar con Gunther en Berlín, a pesar de que es austriaco, o como lo puede pasar con un francés en Backlash, aunque creo que franceses no hay en WWE. Aún así, estoy de acuerdo en que esto también afecta la expectativa y la experiencia del evento en su conjunto. Una de esas afecciones es el hecho de que la gente ya a oscuras, porque aún así fue un evento largo, con pocas luchas, ya esté algo cansada. Y más cuando realmente sienten que si fue por TV, no valió la pena la desvelada, y si es en vivo, la decepción es muy grande. Aún así, por lo mismo de que la lucha fue al final, Tiffany tuvo más reacción, lo cual puede convertirla en una especie de LA Knight, pero mega joven y con un impresionante potencial. Es claro, ella fue lo mejor del evento.
Regresando al main event, no te voy a hacer perder mucho tiempo. Si bien Nia Jax se vio dominante durante la mayor parte de la lucha, de hecho durante el 85% de la lucha, una historia de ser la mujer más dominante y con lo diosa que puede llegar a ser el personaje de Nia Jax, algo como lo ocurrido con Sami Zayn y Roman Reigns en el Elimination Chamber precisamente de hace un año, pudo ser una variante para la storyline que desemboque el combate, con Nia aprovechando que ahí está la familia de Rhea y haciendo más interesante este encuentro, metiéndose con ellos. Pero bueno, el problema no son resultados, el problema es la ejecución. Y en este caso, creo que el buqueo de la era Triple H en los eventos principales o Premium Live Events está teniendo ese dilema. Rhea gana en un combate en donde recibió el mayor daño con Samoan Drops, mesa reventada y encima un Annihilator o como se llame, solo para después hacer una plancha zapito y un Riptide a medias para celebrar en su cancha y con su gente. Linda imagen del final celebrando con su familia, pero los buenos momentos del evento no son suficientes para que se formen pilares sostenibles, sino que solo podemos darle el adjetivo de que fueron combates que cumplieron. 2 estrellas y es regular.